La magia en esencia es cambiar la realidad a través del conocimiento de cómo funciona el universo. Para entender cómo funciona el universo tenemos que entenderlo en el sentido de sus fenómenos, que los estudia la ciencia, la física y sus ciencias derivadas. Y tenemos el estudio del universo en sentido abstracto, si se quiere, para no ofender a los materialistas. Se requiere de un temperamento, se requiere de una decisión interna del espíritu a hacer algo más de lo que la sociedad te dice que tenés que ser. Es reconocer en uno los aspectos que nos gustan de nosotros y los aspectos que no nos gustan de nosotros. Y eso en esencia es el satanismo. Podemos tenerlo en un contexto filosófico, le podemos dar una aplicación filosófica con el satanismo ateo de Lavey, donde Dios no interviene en la ecuación. Podemos tener un satanismo más maniqueísta, relacionado al ocultismo, ¿sí? Y a la antinomia, y a la destrucción de todo este sistema de control para volver a una fuente y estar en paz. O un camino intermedio, una suerte de tercera posición, donde encontrar las razones de por qué vivimos esta existencia material. Hay inteligencias superiores a nosotros que nos controlan. Hay un sistema de control. Esas cosas se aprenden con el diablo, no con Dios. Bienvenidos al Sabbat número 51, primer programa del año 2022. Mi nombre es Pablo Barrera, títulos. ¿Cómo les va? Bienvenidos al Sabbat número 51 y hoy en el formato educativo, un nuevo formato que incluye el canal en esta nueva etapa, en este año 2022. Ya cumplimos 5 años al aire, más de 5 años. Pablo Barrera Magia acá sigue en el aire, llevando información. Es un canal educativo. Tenemos que establecerle una suerte de categoría. Si bien actualmente el canal está en personas y blogs, es muy probable que lo mueva al canal educativo, porque en realidad nosotros acá le decimos a la gente que lea libros, así que en esencia hemos mostrado algunos rituales, hemos explicado algunas cosas, pero en esencia Pablo Barrera Magia acá es un canal de difusión de conocimiento, no tiene otra función. Para aquellos que preguntan si nosotros realizamos trabajos de magia y demás cosas, por supuesto,
También Mariela tiene Ayo de Maries, ¿sí? Que es una santería de elementos consagrados, es decir, es una boutique de santería donde vas a comprar más caro. ¿Por qué? Porque nuestros elementos, las velas, los inciensos, las imágenes, están previamente consagradas para la actividad, ¿sí? En particular que se requiere para esa vela. Durante las próximas semanas vamos a hablar de velas con Mariela, así que prepárense, ¿sí? Todos aquellos que quieran contactarnos para servicios privados, les aclaramos que nosotros cobramos por ese servicio. Sin embargo, si te querés tirar el tarot hasta el 31 de marzo, lo iba a dejar hasta el 23, pero decidimos hacerlo con Mariela hasta el 31 de marzo, vamos a estar atendiendo tarot gratis para todas aquellas personas amables que se presenten por escrito, con nombre completo y fecha de nacimiento, con una demora de hasta 72 horas. Esta semana atendimos a más de 400 personas, así que les quiero agradecer a todos aquellos que nos han mandado sus datos y han confiado tanto en Mariela como en mi persona, para darles, ¿no?, los vaticinios para el año 2022. Hoy vamos a trabajar en un formato diferente, como dije, donde vamos a volvernos didácticos, ¿sí? Y vamos a trabajar cómo trabajamos nosotros. Les voy a mostrar cómo yo enseño las cosas. Y en este caso, en el Sabbat número 51, satanismo en la doctrina unificada. Es una pregunta, obviamente todos ya saben los 13 pasos de satanismo concreto, que viene algo muy interesante que creo que va a quedar para fines de febrero, porque no nos dan los tiempos para atender a la gente que viene al templo votivo de San La Muerte, Casa de Yurrey y Doctrina Unificada, acá en Capiatá, Paraguay, y también los que atendemos alrededor del mundo a los teléfonos que siempre dejamos en las descripciones del video. Cambio de formato, un formato orientado al conocimiento, a la información, a que ustedes sean llamados a la acción. Es decir, vamos a hacer un acuerdo. Pablo Barrera Magia acá está cambiando. Está tratando de subir el nivel para darles mejor contenido que antes. Para eso necesito transmitirles las ideas de forma estructurada. ¿Por qué? Porque esa es la forma correcta de comunicar ideas. Durante estos primeros 5 años yo también fui madurando a la hora de comunicar, más allá de que toda mi vida tuve facilidad para comunicar mis ideas desde que tengo uso de razón. Por lo cual, aprender a hacer videos, a desarrollarlos, a darles calidad, a darle introducciones, a darle pequeños trailers para incitar a las personas a la investigación, toda esa etapa de madurez produce lo que van a ver ahora, de ahora en más, también con el curso abierto de San La Muerte y con el curso de Magia Anunnaki. Es decir, este formato de instrucción se va a mantener a través del tiempo y obviamente periódicamente haré algunas sesiones en vivo. La idea mía es darles un producto terminado, editado, concreto, específico al punto y que les sirva. Es decir, le vamos a dar el qué, pero no le vamos a dar el cómo. ¿Por qué? Porque el cómo nos costó hacerlo y eso es un servicio que nosotros cobramos. Dicho esto, no es necesario ni siquiera que hagamos más publicidad sobre lo que hacemos, pero sí quería dejarlo claro antes de comenzar. Comenzamos con la clase de hoy en el Sabbat número 51, Satanismo en la Doctrina Unificada, ¿sí? Primer taller abierto donde explicamos el qué del satanismo dentro de nuestra corriente de trabajo. Vamos a eso. Satanismo en la Doctrina Unificada. Ustedes van a tener, en mi época le decíamos las filminas, ¿sí? Pues las imprimíamos en papel transparente y las poníamos, ¿sí? Vamos con los slides, las filminas, las presentaciones. Satanismo en la Doctrina Unificada. Bueno, quien suscribe ya me conocen, ¿sí? Pero vamos a hacer que estamos como en una sala de reuniones donde yo estoy haciendo una proyección. Así que vamos con la cursada, ¿sí? Satanismo en la Doctrina Unificada. Bueno, hechas las presentaciones, ya nos conocemos. Lo estoy haciendo en un formato como si estuviéramos en una sala de reuniones. Vamos a empezar así fuerte. Satán es Enki. Satán es Enki. Satán es Enki. Enki es una divinidad Anunnaki, creador por genética de la humanidad. ¿Es parecido a lo que dijo Zacarías Sitchin? Sí, pero no. Es decir, el llegar a ser del ser humano fue hecho con manos alienígenas.
Eso no significa que la fábula de la historia de la creación del hombre sea falsa, sino que está contada como una poesía. Pero en esencia es un evento civilizatorio de una raza superior. Yo supongo que esto los seres humanos internamente ya se van dando cuenta o no se dan cuenta que fueron creados por otra civilización. Creo que el mundo les da suficientes señales para que se den cuenta de que somos más jóvenes de lo que ustedes se imaginan, que nuestra historia es más larga de lo que se imaginan también. Entonces, Satán es Enki. Enki fue aquel que creó al hombre para que extrajera el oro de los Anunnaki según el cuento de Zacarías Sitchin. Pero Enki no concibió un esclavo cuando crea al hombre. Sin embargo, los demás dioses le pedían que sí, siguiendo esta alegoría, por supuesto, es una alegoría. Estamos filosofando. Ergo, él se da cuenta que el hombre que él está creando va a ser un pobre hombre esclavizado. Entonces en sus genes deja bloqueada algunas características que lo hacían inclusive más poderoso que sus creadores. ¿Por qué hace Enki esto? Hace esto porque él respeta la dinámica del universo y se hace responsable de su creación, que inclusive era mejor que sí mismo. Y de eso se trata el satanismo. ¿Vivimos predeterminados a vivir de una manera o sí tenemos libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo? Eso no sucedió hasta que, en la alegoría del Edén, tanto Eva como Adán prueban del fruto del árbol, del conocimiento de lo bueno y lo malo. Son echados son echados del jardín de Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre conociendo lo bueno y lo malo. Es decir, Dios, si era todopoderoso, ¿por qué estaba tan preocupado? Cuando habla de Dios, ¿habla de los mismos dioses? ¿De uno solo o de varios? ¿Por qué la serpiente le dice, serán como Dios conociendo lo bueno y lo malo? Es decir, la parábola, el cuento, tiene un sentido que te puede, digamos, precipitar en un evento astronómico de creación de una nueva raza. Obviamente al principio, al ser tu creación, la vas a querer someter a tu voluntad, es natural. No vas a querer que se te revele. Es lo que nos pasa a nosotros ahora con la inteligencia artificial. Le tenemos miedo a que sea mejor que nosotros. Bueno, ellos también tenían miedo de que nosotros seamos mejores que ellos. Y ahora convergemos en la encrucijada de la vida para ver si realmente es así. ¿Y qué es lo que bloquea a Enki en el ADN? El poder mágico. El poder mágico que tenemos en los genes, todos los seres humanos. Lo del tema de las razas ya es un tema que tenemos que dejarlo atrás. Ya estamos todos mezclados. ¿Sí? La raza humana ya tiene su propia identidad, por ende tiene su propia magia. Siendo mucha de la magia conocimiento alienígena, por supuesto. Siendo las religiones de otros mundos, y los cuentos y las parábolas de otros mundos quizá más que los nuestros. Quizá nuestra parábola más oficial sea la Biblia en el mundo occidental, pero discúlpame, tenemos el Bhagavad Gita, que nos explica todas estas cosas. Obviamente no dice planeta, dice locas. Tendríamos que volver a reflexionar un poquito en la batalla de Kurukshetra, del Bhagavad Gita, y Krishna con Arjuna, y el tema de la ilusión y demás cosas. Volviendo al punto, Enki es el creador del genoma humano, poniéndolo a funcionar a través de un vientre no humano, por supuesto. Y ahí viene el concepto de madre serpiente. Si bien el Anunnaki no es un ser reptiliano, tiene trazas reptilianas, es un ser como nosotros, pero con una ligera superioridad. Cuando estos seres mueren, se transforman en dioses, no en egunes o en espíritus que se arrastran. Nosotros sí. Entonces tenemos que entender que todavía nos falta resolver un montón de problemas en el sentido espiritual. El problema es que al él ser creador es responsable de su creación,
pero no le puede evitar el dolor para que se desarrolle, porque es a través del dolor que se produce el desarrollo. Eso es satanismo. Es entender la parte de la vida dura para transformarte en algo mejor, donde las cosas no son agradables. Siguiente slide. Lo que entendemos como Satán es una percepción producto del martilleo generacional de concentrar todos los dioses de todo el mundo en Satanás y sus demonios y solamente poner un Dios único castigador, como el del Antiguo Testamento, con un hijo que se sacrificó y entraba bien en la mitología de casi todos los pueblos de esa época. Por lo cual era un negocio del carajo. Así que para darle contexto a ese negocio que era contener a ese cristianismo que estaba emergiendo, sobre todo el cristianismo gnóstico que pone sobre la mesa la igualdad y la discusión de a quién le dijo que fundara la iglesia. Porque en esta casa se acredita que le dijo a María Magdalena, no a Pedro. Y tampoco nunca habló de Pedro. Por lo cual quizás, si el cristianismo gnóstico hubiera avanzado, la humanidad realmente hubiera tenido un avance espiritual significativo. Pero fue cercenado por intereses para mantener, obviamente, tradiciones que tenían, digamos, un momento de decadencia, y esos dioses necesitaban un punto de reingreso para recomenzar eternamente la rueda de la fe. Es decir, la religión y las creencias también son bienes y valores espirituales en las manos de los dioses. Y el diablo es el que te enseña eso. Eso impacta en los genes, impacta en nuestra descendencia, queda impreso en el espíritu de los ancestros y se transmite a través de las generaciones. Entonces, cuando algo se repite mucho, se transforma en la norma. Eso significa que lo que vos crees es una cosa impuesta por terceros. Por lo cual, cuando yo digo diablo, Satanás, enseguida a tu mente se va a venir o una cosa negra con cuernos, o algo con cuernos, o un tipo de negro vestido fumando un cigarrillo en una encrucijada, o una imagen de algo malo. ¿Por qué? Porque se te enseñó a tener miedo. Por la sencilla razón que no convenía un mundo donde el hombre y la mujer fueran iguales. ¿Cuándo tendría que ser lo más normal del mundo? Entonces, satanismo tiene que ver con la aceptación de que uno puede ser algo más grandioso de lo que es y el otro también. Pero concentrado en desarrollarse uno. ¿Para qué? Para ser ejemplo de sí mismo, para vencerse a sí mismo. Siguiente diapositiva. Se dice que la élite es el 3% de la humanidad. Bueno, yo les quiero decir que en realidad son un poquitos más. Lo que sucede es que la humanidad acepta ese 3% y acepta que ese 3% lo gobierne. ¿Por qué? Porque si no fuera así, ya los hubieran echado a todos, sin distinción de país. El mismo pueblo se hubiera encargado de prender fuego a sus gobernantes. Y eso no ha sucedido a escala global. O por lo menos no aún. Uno no puede decir de forma peregrina cualquier cosa. Podría suceder. Pero yo tengo una propuesta superadora. Pasemos de una élite del 3% a una élite 7 veces más grandes. A un mundo del 21%. Es decir, de cada 100 personas, por estadística, sabés que solamente 20 dentro de una organización tienen una función que realmente es necesaria. Todo lo demás es relleno. ¿Me querés decir, Pablo, que el 80% de la humanidad solo somos decorado de un 3% que nos gobierna más un 20% que administra todo? Correcto. ¿Y por qué? No es justo. ¿Por qué me tocó nacer de esta forma? Soy esclavo. Sí, perteneces al 40% de los karmáticos que tiene este planeta. Obviamente esto es el concepto 39-40-21. Es una costumbre que se usa dentro de las estadísticas así divididas de esa forma. Dividir un 100% de esa forma es una forma imaginaria. La cantidad que le estoy diciendo es arbitraria. A ver, estoy citándolo como un ejemplo, ¿sí?
Estoy tratando de darle un psicodrama a un ejemplo estadístico de cuánta gente es que en la Tierra. Si estamos jugando, por la duda se los explico porque siempre hay alguien que piensa que son esos valores. Estoy haciendo una especulación intencional para citarlo como ejemplo. Por la duda lo explico por si alguno se confunde. Seguimos. Entramos en la lógica 39-40-21. El 21% de la humanidad son dharmáticos. Es decir, tienen dharma. Capaz que los números son verdaderos, cuidado, claro. El 21% de la humanidad tiene dharma. Significa que hay un 21% entre todas las razas de todos los países, sin distinción de raza, credo, orientación sexual, olvídate. En este tipo de cosas, eso no tiene ninguna importancia. Te puedo asegurar que no. Hay un 21% de la humanidad que es dharmática, es decir, vino con un propósito espiritual a cumplir una función espiritual, ya sea para iluminar o sea para ocultar esa luz, por razones diversas que el universo tenga. El 20% de la humanidad es la sangre que mueve al mundo, y ese 20% es la élite funcional del planeta, la que hace que el mundo se mueva. Las fuerzas, llámenlo organizaciones, gobiernos, reinos, sociedades secretas, pónganle los nombres que ustedes quieran. El 20% de la humanidad es realmente útil. ¿Alguien podría decir que Elon Musk no está dentro de ese 20%? A veces no, porque le robó a tal, porque esto, pero no está dentro de ese 20%, no hace mover al mundo. El tipo con su innovación sí hace mover al mundo. Pero Jack Ma de Alibaba también hace mover al mundo. Y mirá el ejemplo que te estoy poniendo siendo yo pro-occidental. Porque Jack Ma, en una discusión con Elon Musk, claramente dice, ¿para qué vamos a salir al espacio si todavía no nos entendemos nosotros mismos? Un planteo sabio. Pero hay que facturar y tenemos que ir a Marte igual. Porque también los chinos quieren ir a Marte y están de hecho haciéndolo. Emiratos Árabes Unidos, o sea, muchas naciones están enviando sondas a buscar, ¿qué? Recursos, nuevos mundos. Es el deseo natural del hombre de ver hacia las estrellas, está bien. Sería excelente que los dos tengan razón al mismo tiempo y podamos ir a otros mundos y comenzar a entendernos mejor también en función de ir a esos otros nuevos mundos, que no son nuevos, por lo menos para los que gobiernan este mundo. Pero el 20%, 21% de la humanidad es realmente valiosa porque viene con un propósito. Y cuando viene con un propósito, ese propósito otorga movilidad social en todos los estratos de la sociedad, en todos los países del mundo hay gente excepcional. Ese es el 20% que a mí personalmente me interesaría conocer en mi vida. Porque esa es la gente que mueve la vida. A veces lo harán bien, a veces lo harán mal. No es una persona, es un colectivo de inteligencias muchísimo más avanzadas, preparadas para tal fin, por supuesto. Después tenemos un 40% de karmáticos. Obviamente, vuelvo a repetirles, esto es una cosa arbitraria que quiero usar como ejemplo de cómo podríamos dividir las cosas. Y en ese 40% de karmáticos son personas que han venido acá a esta encarnación a cumplir tareas de reparación de errores cometidos en otras vidas. Bueno, de hecho todos, si estamos acá en este mundo material viviendo una vida física, alguna cagada nos mandamos, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de reparación. Y hay gente que no va a tener la profundidad espiritual para analizar estos temas como realmente importantes, sino que los va a ver como cosas de las creencias nomás, o vamos el fin de semana a bailar y la pasan bien, pero sus vidas siempre terminan siendo carentes de muchas cosas. ¿Por qué? Porque solamente van purgando lentamente las cagadas, y la forma de purgar es a través de la ignorancia. Es decir, acorde vamos perdiendo las memorias entre encarnaciones, perdemos conocimiento, por ende perdemos magia. Es gravísimo y es un tema que exige atención. Y el diablo es el que te proporciona las herramientas. Lo siento, la Biblia también es un artefacto cabalístico. Siguiente slide. Obviamente hay un 39% de avatares menores, bodhisattvas, hijos de la luz,
Índigos, Cristal, Rococó y toda esa generación de seres naïve, que son muchísimos, que son los que hacen el trabajo que les van a mandar a hacer el 20% de darmáticos que no solamente ya dejaron de ser inocentes como los índigos. ¿Sí? Los índigos son, digo índigos por decir esa generación espiritualista de los 70 para acá. Todos nosotros seríamos índigos de primera camada, la generación X lo es de hecho. ¿Sí? Al contrario, estoy confirmando la existencia, soy un índigo de primera generación, así que prácticamente fue un error, una versión, digamos, que es como Windows Millennium, digamos, jamás tendría que haber salido, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Entonces, tenemos un 39%, hay una masa crítica de buena gente, espiritual, siempre orientada a lo positivo, que no están viendo a ver quién le van a hacer el mal. Buena gente, ¿no? Gente que no rompe las bolas, que no molesta. Es decir, los avatares, todo ese tipo de seres, capaz que se lleven mejor con Alatra, digamos, que con la doctrina unificada. Acá se van a llevar bien lo del 40% que quiere, dejar de ser 40%, y del 21%, bueno, vamos a ver. Ya prácticamente no creo que quede nadie afuera de ese 21 que esté de acuerdo con nosotros. No hay nadie en desacuerdo, ¿por qué lo habría? Al contrario, están apoyando y estamos muy contentos por eso. Siguiente slide. Cuando hablo de logos, se te puede venir a la mente el concepto de la palabra, el Cristo. Sí, pero el logos tiene un aspecto lumínico y un aspecto reverso. Y Satán es el sol. Es decir, Satán es el dios de este sistema solar. Rajorquid, llamalo como vos quieras. Satán es el dios de este mundo y de este sistema solar. Él es Utu, el sol. Él es el sol. Y el sol, el símbolo solar, el signo fálico. ¿Por qué fálico? Porque es ver un pene desde arriba. ¿Sí? El círculo con el punto representa el sol, pero también representa un pene visto desde arriba de corte axial. ¿Sí? Entonces, un sol, un logos trinitario del ser al trascender. Es decir, tenemos una tesis, una antítesis y una síntesis, que forman un triángulo, ¿sí? Donde me puedo asomar a ver el conocimiento, que no puedo ver porque esta es otra dimensión, pero necesito tres elementos, dominar tres cosas. La tesis, la antítesis y la síntesis, que es la fusión y la unión, que es lo que tiende a la unidad. La belleza tiende a la unidad. La unidad es simétrica, produce orden. Por ende, Satán es necesariamente un agente dharmático y protector del orden universal. Un sol, un logos trinitario iniciático. Los nombres descritos en este slide, obviamente, implicarían una discusión de varios videos con muchas personas, que también va a pasar en el canal. Pensamos que el diablo es un ser oscuro con cuernos que vive en un lugar lleno de fuego donde tortura gente. Eso es lo que se le ha enseñado para martillamiento a la gente a través de los siglos, usando el miedo, el premio y el castigo como una herramienta de control mundial, el cual después, con la llegada de la ciencia, hace que eso pierda poder. Sin embargo, también pierden poder las tradiciones mágicas por el torcimiento y el abuso del ser humano de conocimientos que no puede entender en muchos de los casos. Por lo cual ahora nos encontramos hablando de Satán, siendo él el dios de este sistema solar, o lo que vos llamás Satán es el dios de este sistema solar. Como dije, los nombres descritos aquí son de contexto cabalístico, no hace falta que agregue más nada. Creo que es el primer slide con las suficientes pelotas para decirle a la gente que Satanás es el otro aspecto de Jehová. Jehová y Satanás son la misma energía supraconsciente del gran arquitecto del universo. Fin del misterio. Un sol, un logos, ecuación de la dualidad. Cristo, diablo y muerte. Para los sanlamorteros, la tabla triple de los guaraníes. ¿Sí? Estados de la luz espiritual. La luz tiene estados, pero cuando hablamos de oscuridad,
Obviamente el que no tiene discernimiento espiritual nunca va a entender estos conceptos tan abstractos, pero oscuridad es una luz que se refleja a sí misma, por eso no se puede ver, porque es una luz egoísta. No la dispersa, la contiene. ¿Por qué? Porque es demasiado valiosa para compartirla, para otorgar limitación en el momento de crear. Por supuesto, este tipo de abstracciones que acabo de describir son propias del pensamiento demónico del Siddhartha. Para ello, obviamente, exige otro tipo de tratamiento y discusión sobre estos asuntos, pero está bien que los pongamos en la mesa en español para que sepan también los que hablan inglés que no son los únicos hijos de puta con conocimiento. Está la luz blanca, que es creativa, pero necesita aplicar limitación para crear, es decir, crea universos materiales que tienen limitaciones karmáticas y hacen que los espíritus que viven en esos cuerpos atraviesen dificultades, dolor, sufrimiento y todo tipo de desgracias porque es un universo imperfecto, porque está basado en la dualidad. Este universo es controlado por un arquitecto, un Dios maravilloso que puso el caos y produjo esto que se llama universo orden. Es orden. Que tiene limitaciones, claro. Claro que sí. La luz blanca crea, pero limita. La luz negra se sirve a sí misma y divide, pero une hacia la totalidad, igual que la luz blanca de la cual proviene. Porque de donde proviene la luz blanca es hacia donde la luz negra quiere ir. Y esto es un misterio cabalístico. Van a tener que estudiar un poquito de ahora en más para ver este canal, ¿eh? Y después está la luz. No son los espíritus esos lux que se meten en las personas, no. Cuando digo lux, estoy hablando de luz ilimitada. Entonces, tesis, antítesis, síntesis. Tesis, luz blanca. Antítesis, luz negra. Síntesis, lux. Trabajen en estos conceptos, porque tienen que ver con el satanismo. Estos conocimientos... ¿Qué tiene que ver esto con el satanismo, Pablo? Estos conocimientos son satanismo, porque son ciencia espiritual. Satán es la mente de la naturaleza. All is Satan. Estados de la luz infinita en la materia grosera. Si tuviéramos que darle nombres de inteligencias, estos serían los nombres en función de los elementos. Lucifer para el espíritu, el quinto elemento. Abadón para el fuego, Samael para el aire, Belial para la tierra y Lilith para el agua. Es decir, estos serían los Elohines oscuros que sostienen a los otros Elohim luminosos. Es decir, para que funcione la materia y se mantenga ordenada, tiene que haber un arquitecto que administre la creación para que los espíritus puedan ocupar y vivir estas experiencias en la materia. ¿Por qué? Por las razones que fueran. Ese no es el arco de nuestra preocupación. Tridente del temperamento satánico. ¿Qué condiciones tenés que tener para ser satanista? Para vos ser satanista, no para yo soy de la iglesia anticósmica contra el universo, del maldito Dios, muerte al Cristo, crucifijo, sangre, de control. De Bratislava, o sos una persona con dos dedos de frente y decir, pará, eso me tiene que suceder a mí en mi universo. Si se trata del yo, el satanismo, entonces tiene que suceder en mí. ¿Para qué me voy a juntar con otros 4 pelotudos a hablar de magia con una capucha? O sea, eso no es magia, eso es un club de barrio, ¿sí? Club de las palomas mensajeras oscuras, si querés. Pero eso es una mentira para hacerse sentir influenciable sobre los demás, porque siempre, digamos, es más pelotudo, 4 pelotudos y uno sentado en el medio. Es romanticismo, es hermoso, pero es un juego de rol, muchachos. La magia es otra cosa, la magia pasa en el individuo. ¿Necesitamos ideales utópicos? Sí, una buena cantidad. Las cosas que proponemos tienen que ser difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque a ustedes se les enseñó a que siempre falta mucho para llegar hasta Dios. Y en el medio hay un montón de gente que te tiene que decir qué hacer para hablar con Él. ¿Se entiende? Tiene el aparato del Estado más grande del universo, porque tiene más intermediario que un presidente con bombas nucleares. Entonces tus ideales tienen que ser utópicos, tenés que establecerte un ideal difícil de conseguir. Cualquiera sea, pero tiene que ser realista, al máximo. Es un desafío, pero Pablo, una utopía no puede ser una cosa
limitada por la realidad. Sí, pero tenés que tener una cuota de realismo que te permita definir la utopía. Y esto sí, esto es para los chicos comunistas que ven este canal. Si vos querés establecer una utopía o un hombre nuevo, está en la baldosa donde estás parado el hombre nuevo, no está en el colectivo, pelotudo. No está ahí, está donde vos estás parado. Vos sos el milagro, boludoso. ¿Se entiende? Vos sos el milagro. Estás acá en la tierra. De todos los millones de espermatozoides de los huevos de tus padres, vos fuiste el único que nació y está viendo este video ahora. O sea, sos el espermatozoide más fuerte que fecundó el óvulo. Capaz que vino con otro boludo que era más fuerte como vos que tu hermano que está sentado ahí chupando cerveza con vos riéndose en este momento. ¿Me entendés? Entonces, tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas. Pero la utopía tiene que estar. ¿Por qué? Porque vos tenés que ponerte un ideal alto para ser satanista. Ser lo mejor en lo que vos te sabes que sos el mejor. Y si sos bueno en algo, no lo hagas del todo gratis. Yo te cuento el qué. El cómo me lo tenés que pagar. Disculpame. A mí me costó, te tenés que poner. Entonces vos también te tenés que hacer valer, ¿sí? Y lo necesario, que es el control sobre los elementos. Hay varias formas de controlar los elementos. En este caso vamos a mencionar dos. La primera es el dinero. El dinero controla los elementos. Los pone en movimiento, los hace que se procesen y lleguen a nuestras manos cosas, ya terminadas, listas, para consumirlas o usarlas. No importa el tipo el dinero es un elemento de control. El dinero es mágico. Ese papel que va por ahí es mágico, porque todos le damos valor. O sea, nuestra voluntad está enfocada de que eso realmente es importante y valioso e intercambiable con bienes y servicios. Y si nosotros creemos eso, eso es lo que va a hacer. Ahora, hay otro control sobre los elementos que un satanista debe dominar mínimamente, y es a los elementales. Tiene que aprender a conectarse con la naturaleza, y para eso te tenés que alejar de las grandes ciudades. Para escuchar a la naturaleza no tenés que estar chupado de alcohol. Tenés que estar sin alcohol en la cabeza. Si querés conectar con lo telúrico, porque Satán es lo telúrico. Y Satán también es el nombre del Señor que gobierna este planeta. Entonces estamos hablando de cosas muy abstractas, que las podemos llevar a los terrenos filosóficos, como un pensamiento de izquierda espiritual, ¿no? Que la izquierda espiritual, como verán, esto es pensamiento de mano izquierda, es leján paz. No tiene nada que ver con la izquierda política, es todo lo contrario. El individuo es lo que importa, el colectivo importa tres carajos y hay un 40%. Pablo, era un ejemplo. Sí. O es un ejemplo, es una verdad demasiado cruda, entonces la usamos como un ejemplo que no tenga ningún valor, que sea algo arbitrario que yo puse para no hacer sentir mal a nadie. Claro que sí, tan hijo de puta no soy. El satanista no necesita una orden satanista para ser satánico, ya lo dije. Creo que no tiene más explicación, digamos. Vos sé vos satanista. Si querés aprender algo, paga por ese conocimiento. Para que después no digan, ¿sí? No, porque yo. ¿Sí? Entonces, sé tu propia creación también en ese sentido. Es preferible que te equivoques. Aprende a ver quién te puede dar el mejor consejo en función de tus circunstancias. No siempre son las personas apropiadas. ¿Sí? Dependiendo de la persona, hay personas que sí son las apropiadas en el momento y en otros momentos no. En mi caso nunca lo necesité, entonces como que nunca lo necesité hasta que conocí a Mariela, ¿no? Cuando uno conoce a Mariela empieza a necesitarlo todo. Claro está, te quiero mucho, mi amor, quiero que sepas que te amo mucho, gracias por estar en mi vida. Tiene que haber un momento de relax, ¿por qué? Porque ella es la que financia este video, mira. Nuevo orden mundial satánico, una autorregulación social, ¿sí? O el orden espontáneo de Hayek, ¿eh? El nuevo orden mundial no es una cosa que se juntan 10 tipos y dicen vamos a hacer esto. No funciona así. Los intereses están divididos, no es una cosa tan súper organizada. La gente que tiene poder se conecta con la gente que tiene poder. Así como vos te juntás con la gente que te cae bien, bueno, a ellos les cae bien la gente como ellos. Es normal, digamos, cada chancho en su teta es el modo de mamar. Muy bien.
Tenemos un nuevo orden mundial que tiene una propuesta regresiva que es un orden mundial social, socialista, socialdemócrata, centro-izquierda, asistencialista, Estado grande, control del comercio y demás cosas. Después tener, digamos, el otro, el obsoleto, que es el conservadurismo, digamos. El libertarianismo de ahora es un conservadurismo, un nuevo conservadurismo basado en cosas un poco más prácticas que la ultraderecha, digamos. ¿Sí? Digamos, como que lo libertario es la derecha repensada, ¿no? Digamos, con cosas que ya estaban hace un montón de tiempo, digamos, es el revisionismo histórico de sí misma, digamos, buscando las bases fundamentales de la libertad, que es lo que siempre la derecha estribó, pero fue muy represiva en lo religioso y en lo moral, digamos, en lo social, en el carácter cultural, es muy estricto. Y después tenemos la viable, ¿sí?, que es el capitalismo familiar avanzado. Por eso hablamos de un 21% y no de un 3%. Y obviamente el capitalismo familiar avanzado es un capítulo de Satanismo Concreto, el libro que va a ver la luz este año, ¿sí? Lo van a tener en sus manos. Creo que solamente lo voy a hacer en edición impresa para que quede así como también como un recuerdo personal de haber escrito algo sobre el asunto. El capitalismo familiar avanzado es algo de lo que vamos a hablar en videos en el futuro y cómo la estructura de la familia es muy importante. En eso le doy la derecha a la derecha. La familia es el límite. Cualquier cosa que el Estado quiera imponer que haga que se desmembre el núcleo familiar, eso es el enemigo. No importa el color político. Cualquiera que se preste a descomponer el orden social familiar, precisamente ahí está el problema, ¿sí? Entonces, familias fuertes, naciones fuertes. Un mundo fuerte. Por eso el 3% no alcanza para gobernar correctamente. Necesitamos más manos capaces para gobernar este mundo. Por eso un 21% de la humanidad, la que es realmente útil, es la que tiene que gobernar el mundo. La gente capaz. Cada uno, ¿no?, en su profesión, en su área de trabajo, por supuesto, ¿no?, de lo que quiere hacer, lo que le gusta hacer, como correspondería en un mundo civilizado, ¿no? Entonces, digamos, dentro de nuestra, es decir, Pablo, el satanismo, digamos, me decís que no tiene que ver con lo político, pero infiere en lo político. Sí, porque el satanismo busca el dominio. Es el ejercicio del poder. Es decir, tener poder o adquirir poder, usarlo y detentarlo. Eso es satanismo. Es el uso y la administración del poder. ¿Se entiende? Es el servicio al individuo, por el individuo, para el individuo y sus semejantes. Como dice también, respecto y restricto por los proyectos de vida de los demás. Genial, genial frase de los liberales. ¿Qué no es satanismo? A ver, abuso de menores, sacrificios humanos, todo eso no es satanismo. Esos son los enfermitos y ya está. ¿Sí? No, claro, está con los terroristas, y bueno, todo eso giles, bueno, todo eso no es satanismo, ¿eh? La Rey se disfrazaba de diablo para hacer una suerte de acto payasesco, ¿sí? Pero la Rey era un mago del carajo, ¿sí? Entonces no era un boludo que pusieron ahí, mucho cuidado. Entonces, todo lo que tenga que ver, digamos, si vos te fijas en el satanismo de la Bey, hoy no entra ni en pedo dentro de la sociedad de las percepciones de los géneros. ¿Por qué? Porque es re machista. Pero para ese contexto de la historia de la humanidad, década del 60, eso era transgresión. Hoy transgresión, muchachos, es hablar de satanismo en YouTube. ¿No es cierto? Esto es un acto de transgresión. Hablar sobre leer es un acto de transgresión. Antes era ver un culo. Ahora no podemos ver el culo porque eso es un macho violador. Bien. ¿Se entiende? Entonces no les da la cabeza. Entonces, decirle a la gente que lea y que sea inteligente, o que razone por lo menos, o que dude un poco, eso es lo criminal, ¿no? Bueno, soy el malo de la película. Si hacer el mal implica decirle a la gente qué tiene que leer para volverse alguien mejor, entonces soy Satanás, sin ningún lugar a dudas. Soy el más hijos de puta. Estoy muy bien preparado para hacer el mal. Es decir, estoy muy bien preparado para decirle a la gente lo que tiene que leer. Pero jamás les voy a decir cómo tienen que hacerlo si no me pagan. Ese es el convenio. Es un acuerdo entre el poder y aquel que alcanzó algún objetivo.
Vos no me toques esto, yo no te toco esto. Así nomás es, muchachos. El poder también es intercambio, pero eso vamos a hablar en otro video. Las sectas, los misántropos, los tipos que justifican crímenes por un santo, decir, la muerte me dijo que lo mate, es inimputable ese hijo de puta. Sí, es un enfermo. Cualquiera que sacrifique, que quiera secuestre a una persona y la mate en nombre de cualquier dios, es una locura. Están hechos mierda. ¿Se entiende? No, no es eso no es satanismo. Sino el señor Michael Aquino, con estos cargos militares que describe acá esta pantalla, ¿sí? Sino el señor Michael Aquino, un alto mando militar del ejército de los Estados Unidos, era satanista, fundador del templo de Set. ¿No sería él acaso una persona ordenada en su vida? Era militar. Se entiende que a propósito, la lectura recomendada para este video, Michael Aquino, de Diabolicom, Anton Sandon LaVey, la Biblia satánica. Estos dos libros son los que recomiendo. Si alguna vez no los leíste, porque puede haber gente que no lo haya leído, te recomiendo la lectura de estos dos libros, el Diabolicón de Michael Aquino y la Biblia satánica de Anton Sandon LaVey. Es de lectura obligatoria. Yo supongo que casi todos lo habrán leído, pero puede haber gente que todavía no, muchachos. Sí, capaz que hay 400, 500 satanistas que dicen, sí, ya lo leímos, pero ponerle el resto de las personas no lo leyeron jamás ni les estimularon a ver la descripción del video para ver hacer cómo tienen que hacer para leer estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, seguimos adelante. Satán a través del tiempo, Enki, Satán, Baphomet, Lucifer, gran arquitecto del universo, el demiurgo, todos los nombres que vos quieras. Ya expliqué el misterio hace un rato atrás. Satanismo en la doctrina unificada es concreto. Quack. Clickbait. El satanismo concreto sintetiza la práctica atea junto con la practicidad mágica. Es decir, no abordamos el asunto de Dios. No es un asunto que, digamos, sea del interés para la práctica del satanismo concreto. No necesitas tener un Dios al quien ser antinomia. Ya con los pelotudos que hay en el mundo nos alcanzan para tener enemigos. Sí, el solo hecho de sentarnos a pensar y dedicar un rato para hablar de estas cosas significa, primero, que seguramente todos estos boludos que no saben estas cosas, y vos sí las sabés tanto como yo, decís, ¿viste estos pelotudos? No entienden nada, Pablo. Y no, pero lo tenemos que hacer, porque entre todos esos pelotudos hay gente que vale la pena. Y una de esas personas puede ser vos, puede ser tú, esa persona valiosa, esa persona que tiene ese gen satánico de decir yo puedo hacer algo mejor. Enseñamos el arte mágico satánico orientado al individuo independiente, le enseñamos a la persona, por eso tomo pocos aprendices y les cobro caro. ¿Para qué? Para reinvertir nuevamente en el proyecto que es la doctrina unificada. ¿Por qué? Porque es parte integral. Satanás, yo lo quiero a Satanás. Yo amo a Satanás, yo lo defiendo a Satanás porque él es mi amigo y yo a mi amigo lo defiendo. Nada más. Enseñamos al individuo a ser libre de sectas. Basta con el igual, ya fue. Zoom vino a reemplazar la reunión. Nunca voy a entender el concepto de Zoom, ¿no? Habiendo Skype, ¿qué le pasó a Skype en el medio? ¿De qué me perdí? De algo se ve que me perdí. Pero Zoom se ha transformado en la nueva institución de la comunicación de videoconferencia para distintos tipos de asuntos, quizás más corporativos o con gente un poco más que utiliza otro tipo de tecnologías para comunicarse, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, las sociedades secretas son reuniones en Zoom. Entonces ya no son sociedades secretas, que es la manera de esta casa para cierto tipo de conocimientos. Ah, usted quiere aprender de esta casa, bueno, tiene que mandar una carta así, 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 porque es la tradición. Y todavía el correo postal existe. Por lo cual, tiene que respetar las reglas mientras existe el medio para realizarlo. ¿Sí? Siempre tiene que ser el medio más cerca de la obsolescencia disponible. Y a la vez no, porque el correo jamás va a morir, pero que sí, digamos, la carta escrita es una cosa que ya ha caído prácticamente la gente que se manda cartas porque se ama. Millones de cartas se deben mandar, no tantas como antes.
Pero siempre hay que tender a conservar las tecnologías que tienden a la obsolescencia. Esto que les estoy diciendo es muy satánico. Diría que demasiado. Porque cerca de la obsolescencia están las cosas que nos salvarían inclusive de un holocausto nuclear. Siempre hay que tener una radio de onda corta. A ver, Pablo, en la doctrina unificada. Primero, formar counselors, cancilleres, consejeros, asesores espirituales del Leján Path. Para personas que están dispuestas a estudiar la bibliografía que se le provee, los títulos para que se compre los libros, o los adquiera por los medios que quiera, tampoco nos vamos a hacer los pelotudos. ¿Se entiende? Cuando está todo disponible en internet. Obvio, no se dice, pero es cierto. Y sí, está muy bien. Yo soy de cultura de código abierto, chicos. Para mí está bien eso. No me preocupo porque vendan mi libro a 500 pesos, porque seguro que le mata el hambre a alguien y es el santo después de todo. No es de uno las cosas, ¿no? En el fondo. Y aprender a ser parte de una red de personas informadas, de individuos, ¿sí? De 6 grados de separación, ¿sí? Es decir, lograr conectar a personas que piensan de la misma forma en este sentido. Y eso, digamos, casi ya no tiene que ver con Satán, sino con la abolición de la persona, ¿sí? Enseñar trabajos prácticos mágicos, enseñar magia, para que la persona lo antes posible logre comunicarse con Satán de forma directa sin intermediarios en el medio. Porque individuos bien encaminados en este sendero mágico traerá grandes consensos planetarios para el futuro. Y de este tipo de ideales, los que quieren destruir este planeta, ¿sí? Los que quieren transformarlo en una horda de boludos útiles simplemente, y eso no es bueno y debe ser detenido, recuerden que Setesh fue el único capaz de detener el caos de Apophis. No nos olvidemos, el diablo es el que detuvo el caos, es el héroe de la película en mi universo, ¿sí? Y la divulgación vocacional. Vos decís, Pablo, claro, pero vos fuiste testigo de Jehová, vos conocés las técnicas de cómo decirle a la gente. Claro, por supuesto. De hecho, todo esto que estoy diciendo, me senté horas a pensar cómo comunicarlo, cómo llamar a la acción al otro para que realice algo, para hacer crecer la doctrina. Correcto. Y lo muy bien que funciona y a vos no te sale. Trabajar es trabajar sobre vos, con conocimientos que deben ser dados de una manera secuencial, ya probado de que funciona bien. ¿Por qué? Porque lo hice yo. Y si yo lo hice y me salió, te puede salir a vos. ¿Sí? Eso implica el satanismo concreto. Separar información de opinión. Vos tenés que tener la capacidad para distinguir cuándo opinás de algo y cuándo algo está en una información que podemos decir que es certera. Ninguna información ni opinión lo es. Lo que tenés que hacer es escuchar todas las fuentes y solamente escuchar tu raciocinio. Usar el sentido común, que no es el más común de los sentidos, y no sabemos si existe tan siquiera, pero sí que existe un inconsciente colectivo que se autorregula, si hay un orden espontáneo de la humanidad. Y eso tiene que ver con el satanismo, porque es la capacidad de darse cuenta que cuanto más individuos balanceados, la sociedad se va a balancear a sí misma muchísimo mejor y va a tomar mejores decisiones porque tiene individuos que se saben equilibrar en su naturaleza, que se vencieron a sí mismos de alguna manera, que iban para este lado medio ya para morder banquina, pero se enderezó y se transformó en algo mejor. Hasta ahí, hasta donde vos quieras. ¿Sabés cuántos herederos al trono de Satanás me hablaron en mi vida? Y no tienen ni para comer hoy. ¿Sabés por qué? Porque hay gente que, como no puede aceptar su desgraciada situación, necesita creer en algo que le permita escapar de ese quilombo, lamentablemente. El 40% de la gente vino para vivir así. No me podés decir eso, Pablo, es muy fuerte, es una cosa, lo siento, es mi creencia. Te estoy comunicando lo que creo, no te estoy pidiendo que me des la razón. Satanistas en todos los estratos sociales, sobre todo en los altos. ¿Sí? El satanismo no es una justificación para irse en orgía.
o un intercambio de pareja, o ir a tomar falopa. No sirve para eso. Eso no es satanismo, eso es una pelotudez. El satanismo es un estudio riguroso del individuo junto contra otros iguales, buscando quizás puntos de unión de conocimientos o compartir conocimientos para fomentar una conciencia colectiva satánica un poco más sólida que las estupideces que de pedófilos que vivimos todos estos años, ¿sí? Viendo el colectivo, el espíritu y el individuo, atendiendo los tres asuntos, porque también vivimos en un planeta, en una sociedad, pertenecemos a una sola raza, es una sola raza, no importa ya color, credo, nada, no importa nada, esto es mentira. Eso es solamente para marcar órdenes, ¿para qué? Para poder dirigir a la sociedad. Lo que sucede es que los que tenían que hacer en su momento no hicieron, que son los que quieren salvar el planeta, y los que quieren destruir el planeta es el que tienen más recursos. Pero no es que estos quieren destruir el planeta para matarnos, o sea, es una locura eso, sino que tienen un punto de vista diferente de cómo conducir a la sociedad. Entonces el satanista tiene que ser independiente, pero tiene que encontrarse con el otro y seguro de que el otro también se puede encontrar con él. Es un acuerdo de facto, o sea, no hay ni siquiera un compromiso hablado, es saber si reconocer que hay una red de personas que piensan como vos, con las que podés contar si necesitas algo. Te desmayaste en la calle en un país extraño y no tenés, pero tenés el teléfono de un satanista que te puede dar una mano en un hospital. Lo mismo corre para el salamuertero. ¿Cuál es nuestro trabajo? Crear redes, tender puentes, comunicarnos. Nosotros hacemos un trabajo enorme con Mariana en este templo en lo que es comunicación internacional. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos con organizaciones, algunos que estudian nuevas religiones, ¿sí? Logias masónicas, magos ceremoniales, personas que recién empiezan. Mucha gente se comunica que trabaja en distintos órdenes sociales, gubernamentales, políticos, curas, brujos, macumberos, salamuertero, una persona que se quiere tirar el taro gratis en el medio, claro, sí, todo el tiempo. Pero cuando te juntás con personas que piensan como vos, que entienden este concepto de la excelencia, hacia la excelencia de la exaltación del espíritu, sin perder con ello la identidad, que es lo que el satanismo te propone, es el acto de trascender tu conciencia más allá de la muerte. Es como ofrecerte la inmortalidad en sentido abstracto. De eso se trata, de ser como Dios. No les mintió, les dijo la verdad. Si ustedes comen van a ser como Dios. Y si comes del árbol, sos como Dios porque sabés cómo es el juego. Y sabés que es un juego. Mal juego, y a veces sí, pero también es un juego bello. Tiene eso entre horror y magnificencia. El satanismo como gnosis adquirible en esta vida. Que vos logres asimilar estos conceptos abstractos en tu vida ahora, ya quiero el resultado, Pablo. Dame un trabajo para que vuelva y quiero tener toda la fama, todo lo bueno. No es para vos este canal. Este canal viene a satisfacer la ansiedad ontológica de muchísimas personas que piensan más o menos igual. La mente humana es el lugar de encuentro de las fuerzas del universo y se expresa a través de los arquetipos psicológicos de Jung. Claro que sí. Los arcanos del tarot lo podemos usar como arquetipos psicológicos también. La muerte, la emperatriz, la estrella, el sol, la luna, la torre, el carro, el loco, el ahorcado, la muerte, la papa, la papisa. Los arcanos también son arquetipos. Modelos psicológicos del ser, si lo querés en un lenguaje más de barrio. ¿Sí? Hay una persona que dice, ¿cómo ahí vivo luchando con mis hijos? Esa es la guerrera, porque lucha. Después, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Y ando tirando. Tira de un carro, ¿por qué? Porque es esclavo, fue esclavo. Y todo se repite continuamente. Y la Biblia soporta esta frase que acabo de decir, que es Eclesiastés 3:15. Sucede que lo que había sido ya había sido, y lo que llegará a ser ya ha resultado ser. Y Dios sigue trabajando en lo que viene. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Pablo Barrera. All is Satan.